Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos, ¿verdad?, muy contentos ahora en la segunda parte de lo que es el testimonio de la licenciada Giovanna Silva de Lucio. Cabe recordar que en el anterior programa, ¿verdad?, vimos cómo ella nos habló de su infancia, de cómo fue una pequeña que creció dentro de un matrimonio disfuncional, padres divorciados, ambos profesionistas, enfermeros de profesión, y que de alguna manera eso, ¿verdad?, conllevó a que su vida en su niñez, pues de alguna manera estuviera rodeada de soledad. Vimos también la parte de la etapa en su adolescencia, cómo empieza ella a ser una niña sociable, ¿verdad? A buscar de alguna manera llenar esos vacíos en su alma con amistades, con amigos. Y vimos también la etapa de la preparatoria, cómo empieza, como la mayoría de muchísimos jóvenes, a buscar, ¿verdad?, el llenar esos momentos asistiendo a lugares de diversión como antros, discotecas, donde de alguna manera se podía llenar esos horarios que era parte de la noche por no estar su mami en casa, por el trabajo en el que pues ella estaba activa en aquellos años. Pero vimos también una parte muy importante, que esa es la que me gustaría, amigo televidente, que pusiéramos mucha atención, porque muchas veces nosotros no tomamos en cuenta la importancia de lo que puede suceder en nuestra vida espiritualmente cuando enfrentamos una situación de dolor tan fuerte como la que vivió la licenciada Giovanna al encontrar a su mami dentro de su hogar muerta. Hablábamos en el anterior blog, ¿verdad?, de lo que son los espíritus familiares, el tronco familiar. Cuando alguien muere y la primera persona que la ve cuando ha sido muerta en una manera violenta, puede ser que se transfiera a la vida de la persona familiar que lo ve el espíritu de lo que sufrió esa persona antes de morir, ya sea temor, terror, dolor, y muchas veces cambia la vida de ese familiar y empieza a venir una vida de depresión, de dolor y de temor, como lo llevó la licenciada Giovanna. Bueno, licenciada, vamos a continuar, ¿verdad?, con el tema, para que nuestros amigos televidentes puedan ellos de alguna manera, si algunos de ellos estuvieran pasando una situación como la que ella vivió, el que ustedes sepan que hay una solución, y esa solución está en Jesucristo. Pero queremos escuchar, ¿verdad?, más de lo que tú experimentaste. ¿Qué más sucedió, licenciada, cuando viene ese impacto y empiezas a vivir después, como tú lo decías en el programa anterior, esas noches, ¿verdad?, en las que tenías que estar ocupándote en reuniones, en eventos sociales, y empiezas una élite social activo? Pero ¿qué más sucede en la vida de la joven Giovanna? Cuando yo decido salirme de mi casa, porque yo desde que pasó eso, yo dije, yo no voy a volver a regresar a mi casa, me voy a vivir a casa de mi abuela. Entonces, el día del funeral, toda mi familia se hacía muchas preguntas, porque todos decían, no, ella no pudo haber hecho eso, y la escena estaba increíble. Okay. Entonces mi familia desesperada, lo que hicieron esa noche del funeral fue llamar a un brujo o santero, no sé cómo se le llame, y lo llevaron a mi casa. Okay. Esa misma noche, en la madrugada, lo llevaron a mi casa, y fue a la casa y se dijo muchas cosas de lo que había pasado. Okay. Dijeron que había sido un asesinato, que ella no lo había hecho. Empezaron a especular muchas cosas. ¿Había algo por lo que pensaran que había sido un asesinato? ¿Algo que marcara esa pausa? Las autoridades nunca lo dijeron. Ellos llegaron e inmediatamente dijeron, es un suicidio. Pero esta persona que fue, esta santera que fue, ella decía, aquí no fue un suicidio, fue un asesinato. Ella marcó y habló todo lo que se vivió en esa casa, que se vivió un pleito, que se vivió golpes ese día, hasta que él hizo una escena. Ella mencionaba a la pareja de mi mamá, que hizo una escena y la puso en ese lugar. Okay. Entonces, cabe recordar, perdón que te interrumpa, que muchas veces, ¿verdad?, humanamente nosotros, con tal de saber, yo creo, algo de lo que no fuimos, ¿verdad?, llenos de algún conocimiento en alguna área o en alguna etapa,
a veces buscamos o recurrimos en nuestra ignorancia a espiritistas, a lecturas de cartas, de tarot, de agua, con tal de nosotros saber el porqué de alguna situación como pasó en la vida de tu mami. Pero lo que yo te preguntaba, ¿verdad? Era qué era lo que había marcado de alguna manera que se pensara que había sido un asesinato. ¿Era la manera en cómo la encontraron? ¿Era la manera en que...? Sí, la manera en que la encontraron, porque ella estaba en un gancho donde puedes colgar una bolsa. Okay. Y ella, en las imágenes que pasaron en el periódico, ella estaba con las piernas dobladas y era un pedazo así de sus piernas al piso. Okay. Era muy pequeño el pedazo. Cuando nosotros fuimos a sacar todas las cosas de la casa, el gancho lo quitabas fácilmente, salió así. O sea, no era manera. No. El peso lo tumba, el peso lo tumba. Entonces eso fue lo que a nosotros, la familia, nos hizo pensar, eso no es así. Incluso la gente hablaba y decía, es imposible, por la imagen que todos vieron en el periódico. Y eso fue lo que los llevó de alguna manera a buscar, ¿verdad? Sí. El saber, el conocer qué era lo que había sucedido aquel día. Así es. Entonces pasa todo eso y yo decido rentar mi casa. Okay. Porque no la quería vender. Empiezo a rentar mi casa y se va un matrimonio con una niña. Empiezan a vivir, yo creo que a las 2 semanas, ella me habla y me dice que si en esa casa había sucedido algo, porque pasaban cosas extrañas. Llegó a decirme que veía gente que se bajaba de las escaleras, que se escondía en los cuartos. Entonces yo le dije, no sucede nada. Yo no la quise alarmar, pero... ¿Tú nunca les comentaste que había lo que había sucedido? Pero los vecinos o la gente de ahí hablaba tema y llegó a oídos de ella. Okay. Por eso me hizo a mí la pregunta. Entonces, pasa el tiempo y yo voy a cobrar la renta y ella me dice, yo me voy a salir de tu casa porque aquí es una casa de terror. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Me dice, hay moscas en mi puerta todo el tiempo, el agua sale negra cuando uno se va a bañar, me tocan las puertas, me prenden la tele, hay muchos ruidos. Entonces ella se sale. Le dije, ok. Algo que es muy importante, amigo televidente, en la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 18:9, y eso es importante para todos los que de alguna manera hemos empezado a caminar una vida en Jesucristo. Lo que la licenciada nos comenta es algo muy real. Muchas veces es porque nosotros abrimos una puerta al enemigo a través de lo que personas espiritistas pueden establecer, no porque hayan sucedido, sino porque establecen algo bajo una opresión demoníaca. Entonces vamos a un corte, ¿verdad? Y regresamos con el tema.